Bienvenida o bienvenido a esta exploración profunda. Hoy, hoy nos vamos a adentrar en un texto que la verdad no deja indiferente a nadie. Es conocido por ser provocador, complejo. Hablamos de Fragmentos selectos de La filosofía en el tocador del Marqués de Sade. Exacto. Tenemos extractos de los diálogos y también un panfleto, ¿verdad? Un texto político que está ahí metido en la obra. Así es. Y bueno, nuestra misión hoy es, pues, tratar de desentrañar esas ideas centrales sobre filosofía, moralidad, religión, sexualidad, tal como las presenta Sade, ¿eh? Sin filtros, muy crudas. Exactamente. Es que es una obra que de verdad desafió las convenciones de su época. Y bueno, todavía hoy sigue generando un debate súper intenso. Me imagino. Vamos a explorar la lógica interna de sus argumentos, que sí a menudo son extremos, ¿no? Sobre la naturaleza humana, la sociedad, la libertad. Pero, ojo, es importante decir que vamos a presentar el contenido de manera imparcial. O sea, solo describiendo las ideas como están en la fuente original, sin juzgar. Perfecto. Eso es clave. Entonces, bueno, vamos a entrarle de lleno. Empecemos por ubicarnos. El escenario, los personajes, estos tutores tan peculiares. Claro. La trama, o bueno, la excusa narrativa, es la educación de Eugenia, una chica de 15 años recién salida del convento, imagínate. Uf, el contraste. Y sus tutores, pues, son pura figura libertina. La señora de Saint-Ange, su hermano el caballero de Mirbel, y un filósofo, Dolmancé. ¿Qué onda con ellos? ¿Cómo son? Pues mira, la señora de Saint-Ange, ella misma se describe así, como la más desenfrenada de las mujeres. Su interés es explorar, pero de verdad todos los géneros de placer que te puedas imaginar. Ajá. Incluso habla abiertamente de querer probar la sodomía pasiva con Dolmancé. Y lo admira muchísimo, no solo por eso, sino por su ateísmo, su inmoralidad tan marcada. Vaya admiración. Sí. Y su plan, digamos su meta personal, es corromper a Eugenia, sacarla de sus ideas morales y meterle de lleno los principios del libertinaje. Una agenda clarísima. ¿Y el hermano? ¿El caballero de Mirbel que mencionaste? Él se presenta quizá con un aire un poco más indulgente, ¿no? Menos como fanático que la hermana, pero sin duda es cómplice, totalmente. Cómplice. Defiende aceptar cualquier gusto sexual. Dice que todos vienen de la naturaleza y que por eso no hay que juzgarlos ni reprimirlos con violencia. Su idea es que a lo mucho hay que compadecerlos o simplemente aceptarlos. Ya. Como parte de la diversidad humana, diríamos hoy. Algo así. Y no se quede en la teoría, ¿eh? Cuenta sin pena sus propias experiencias sodomitas con Dolmancé, como prueba de su filosofía. O sea, él pone el ejemplo práctico. Justo. Entiendo. Y nos falta Dolmancé, el filósofo. ¿Cuál es su papel aquí? Dolmancé es como la figura intelectual clave. Lo presentan como el ateo más célebre, el hombre más inmoral, un sodomita por principio, por filosofía casi. Por principio. Sí, o sea, como una afirmación de sus ideas. Su interacción con mujeres es rara y muy específica. Pide que lo traten como hombre en el acto. Qué interesante. Su función principal es ser el maestro filosófico de Eugenia, el que tiene que demoler su educación anterior y construirle una visión del mundo nueva basada en el ateísmo y el libertinaje más radical. Con estos personajes, pues sí, el escenario está listo para una educación bastante fuera de lo común. ¿Cómo se desarrolla? Pues esta instrucción de Eugenia empieza justo en el tocador de Saint-Ange, un lugar íntimo que se vuelve, pues, un aula muy particular. Ajá. El texto describe cómo la desnudez, los actos sexuales explícitos, se meten de inmediato, no son algo aparte, son parte de la lección, teoría y práctica juntas. Vaya. Y es ahí, en ese ambiente tan cargado, donde Dolmancé y Saint-Ange exponen su filosofía. ¿Y cuál es el núcleo de esa filosofía? Es, antes que nada, una demolición sistemática de la moral tradicional y de la religión, de toda religión. Ok. Argumentan fuerte que la virtud, como la entendemos, es una quimera, una ilusión, un sacrificio inútil que va contra los impulsos naturales del ser humano. Contra natura, dicen. Exacto. Y la religión, sobre todo el cristianismo, la desprecian totalmente.
La llaman un montón de preceptos ridículos, una religión repugnante, así, textual. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, más densa todavía, ¿no? Esa crítica a la religión va más allá de solo rechazarla. Uf, mucho más allá. Doyle Monsell, sobre todo él, se lanza una diatriba larguísima y muy argumentada contra la existencia misma de Dios. Contra Dios mismo. Sí, lo llama un fantasma, una creación de la razón humana cuando ya no puede explicar más. Dice que es un ser imposible o inerte, o que si existiera como lo pintan las religiones, sería detestable, perverso, por crear un mundo así con tanto mal. Fuerte. ¿Y en qué basan ese ateísmo tan radical? La base es un materialismo, pero materialismo radical. Sostienen que la materia se mueve sola, que la naturaleza tiene sus propias leyes, se basta a sí misma. No necesita un creador. Exacto. Buscar un creador externo les parece innecesario, hasta una complicación tonta. Y desde ahí, pues critican ferozmente a Jesús. Lo tachan de impostor. ¿Al propio Jesús? Sí. Dicen que su vida es una novela insulsa y que los milagros, la resurrección, puros fraudes de los discípulos para mantener el engaño. Ok. Destruye la virtud, la religión. ¿Y qué proponen en su lugar? ¿Cuál es la guía, la brújula? La alternativa es súper clara. La única guía es la naturaleza, entendida como tus impulsos, tus deseos, y buscar el placer. La voluptuosidad, le llaman. Libertinaje absoluto. Absoluto. Sin frenos. Seguir todos los deseos, ampliar los gustos, aunque sean los más retorcidos, y sacrificar todo lo demás, moral, afecto, sociedad, a esa voluptuosidad. Todo. Todo. Y desde esa lógica, lo que la sociedad llama vicios, adulterio, incesto, sodomía, no solo no son malos, sino que son naturales. Y hasta preferibles, dicen, por ser más auténticos, más placenteros. Mencionaste la sodomía varias veces. Parece que le dan un lugar especial, ¿no? Totalmente. No solo la ven aceptable, la elevan. Dicen que es un placer superior, sobre todo la pasiva. La pasiva. ¿Por qué? Argumentan que te da la delicia de cambiar de sexo, de sentir cosas asociadas al otro género. Y bueno, hasta dan consejos prácticos en el libro para las mujeres que quieran probarla. Consejos prácticos. Vaya. ¿Y el incesto y el adulterio? ¿También los defienden, dijiste? Sí, con argumentos igual de radicales. El incesto dicen que surge por el parecido natural entre familiares y que consumarlo pues fortalece los lazos. Fortalece. Sí, que prohibirlo es solo política mal entendida, no una ley natural. Y el adulterio, pues lo ven como un derecho de la naturaleza, una rebelión legítima contra las cadenas del matrimonio, que para ellos es antilibertad. Ya estamos en un terreno muy transgresor, pero esta filosofía no para ahí, ¿verdad? Se va a lugares más oscuros. Justifican la crueldad. Así es. Argumentan que la crueldad no es una perversión, es un sentimiento natural, dicen, una energía vital que la civilización reprime, pero que está ahí, en el ser humano. ¿Natural? ¿La crueldad? Natural. Y la asocian directo al placer. Tienen una explicación casi física. Dicen que hacerle daño a otro provoca una reacción nerviosa más fuerte en el que agrede, y eso intensifica la voluptuosidad. ¿Qué explicación? Y citan ejemplos históricos, reinas como Singua, Zoe, famosas por crueles, y hasta dicen que el niño, en su estado natural, es cruel por naturaleza. Esa justificación de la crueldad ya es bastante extrema, pero su lógica los lleva todavía más lejos, ¿cierto? Al asesinato. Correcto. Desarrollan todo un argumento para decir que matar no es una ofensa real contra la naturaleza. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Su lógica es que la naturaleza funciona por ciclos, creación y destrucción todo el tiempo. Matar a alguien, según ellos, pues simplemente devuelve sus elementos al ciclo para que se reusen. O sea, reciclaje. Algo así, pero macabro. Dicen que pensar que matar a un humano es un crimen grave viene del orgullo humano, de creernos superiores. Relativizan mucho la diferencia entre matar a un animal y un humano. Pero no se quedan solo en esa justificación natural. También le ven utilidad, ¿no? Exacto.
No solo es natural, dicen, también es útil, políticamente útil y hasta necesario. Citan Roma, la Revolución Francesa, ejemplos de cómo el asesinato político fue clave. Ajá. Argumentan que un Estado fuerte, sobre todo republicano y guerrero, necesita gente dispuesta a matar, y critican la hipocresía de enseñar a matar en la guerra, pero castigarlo en privado. Entiendo la crítica, la inconsistencia, aunque la conclusión sea, bueno, además de la religión, también atacan otras bases como la familia, la caridad. Sí, la crítica es total. De la familia dicen que los hijos no les deben nada a los padres. Nada. ¿Nada? Nada. Que los padres actúan por placer o interés propio al tener hijos, así que no merecen ni gratitud ni obediencia. Y van más allá. Justifican odiar a los padres, incluso eliminarlos si estorban tus deseos. ¿Eliminarlos? Sí, así de directo. ¿Y la caridad? Que normalmente se ve como algo bueno. Para ellos es un vicio del orgullo. Dicen que das limosna para sentirte superior y que eso debilita al pobre, lo humilla, fomenta que siga pidiendo. Entonces, ¿qué proponen? Eliminar las casas de caridad. Y en esa misma línea proponen control poblacional radical. Aborto, infanticidio, los ven como necesarios políticamente. Para depurar la especie, dicen, desde la cuna. Quitar a los débiles. Es una visión despiadada, francamente. Y dentro de todo esto aparece un texto distinto, ¿no? Un panfleto. Franceses, un esfuerzo más. ¿De qué va eso? Ese panfleto es como un manifiesto político directo para la Francia después de la Revolución. Su idea central es: una república de verdad no puede tener las costumbres viejas de la monarquía y la religión. Necesita un cambio radical. ¿Y qué pide? Pide abolir totalmente la religión. Cualquier religión, pero sobre todo el cristianismo, lo ve incompatible con la libertad, la cuna del despotismo. ¿Y qué propone en su lugar? Ateísmo de Estado. O si acaso volver a los dioses paganos de Roma. Dice que son más para republicanos libres y fuertes. Propuesta radical, sí. Y sobre las costumbres, lo sexual, lo social, en esa república ideal. Ahí conecta directo con la filosofía libertina de los diálogos. Pide libertad sexual casi total, propone legalizar, normalizar, hasta fomentar la prostitución. Incluso dice que debería ser obligatoria para todas las mujeres por un tiempo el adulterio, el incesto, la sodomía. ¿Obligatoria? ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación política? Dice que la comunidad de mujeres, o sea, quitar la exclusividad sexual y la idea de propiedad sobre ellas, es buena para la república. Destruye la familia tradicional, que ve como foco de egoísmo, y hace que los niños sean solo de la patria. ¿Y la violación? También la aborda. Sí, y la minimiza muchísimo, la compara con el robo. Y dice que robar es peor, porque ataca la propiedad, que para él es más sagrada que la persona. Increíble. Y pide una educación nacional laica, claro, basada solo en principios republicanos, filosóficos, nada de religión. Es todo un programa para una sociedad irreconocible. Y toda esta teoría, esta filosofía, ¿cómo termina en la historia de Eugenia? Pues la educación de Eugenia tiene un clímax brutal. Llega su mamá de sorpresa, la señora de Mistival. Ajá. El texto la pinta como súper devota, la moral tradicional hecha persona. Y llega preocupada por su hija, claro, al ver con quién anda. ¿Y qué pasa? Pasa que aplican la filosofía, literalmente, de forma práctica y violenta. Y ojo, con el permiso, la incitación del papá de Eugenia. Manda una carta aprobando que la castiguen por religiosa. El padre aprueba. ¿Sí? Y entonces los libertinos, Santange, Mirvel, Dolmancé y ahora Eugenia, ya como alumna aplicada, deciden castigarla. Un castigo que es la encarnación de sus ideas. Exactamente. La someten a humillaciones terribles, violencia física, agresiones sexuales, todos, incluida Eugenia, su propia hija, que participa. ¡Qué horror! Es la demostración práctica de todo. Anular la familia, el placer sobre la piedad, la crueldad como goce. Y el final, el clímax de la tortura, es cuando Dolmancé ordena a un sirviente que saben que tiene sífilis que la viole, para infectarla. Dios mío. Y como acto final,
Le ordena a Eugenia que le cosa el ano y la vagina a su madre, para sellar su destino y la victoria de su filosofía. Un final gráfico es poco decir, perturbador, pero sí, viéndolo en el contexto de la obra, es coherente con esa filosofía radical, transgresora, anti todo, que han estado defendiendo. Exacto. Coherente dentro de su propia lógica retorcida. Y con esa imagen tan potente, pues concluimos esta exploración de la filosofía en el tocador. Hemos visto cómo Sade usa diálogos filosóficos, de una lógica implacable a su manera, y escenas crudísimas para lanzar una crítica radical contra la moral, la religión, las instituciones de su época. Efectivamente. La obra lleva al límite la idea de libertad individual y la supremacía de los impulsos naturales, como los entienden ellos, ¿no? Desafía tabúes enormes: incesto, sodomía, crueldad, asesinato. Y los presenta no como crímenes, sino Como expresiones de la naturaleza o hasta necesidades políticas. Argumentan consistentemente por una sociedad basada en libertinaje total y ateísmo militante. Una utopía o distopía según quien lo vea. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? Más allá del shock, que es inevitable, el texto te obliga a confrontar ideas muy incómodas. Sí, En la naturaleza del deseo humano, que a veces es oscura, y en cómo construimos o deconstruimos la moral, te deja con preguntas difíciles. exacto. Y quizá una pregunta clave que queda ahí flotando, que sale directo de la lógica del texto que vimos, es esta. ¿Hasta qué punto buscar una libertad absoluta, entendida como quitarse de encima toda norma externa o interna, como la viven estos personajes, hasta qué punto eso pues requiere o te lleva inevitablemente a romper todos los límites éticos y sociales que hemos puesto para poder convivir? Una pregunta fuerte. Es una reflexión, pues sí, inquietante, para seguirle pensando después de esto.